Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabanzas a nuestro Dios. Qué bendición que estamos de nueva cuenta en la palabra. Y esto es lo más precioso del día, ¿verdad? El tener este tiempo para estudiar la palabra, para crecer, para conocer más acerca de nuestro Dios, de todo lo que Él nos ha dejado escrito, y que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo las que le taparon la boca al enemigo diciendo: escrito está. No hay autoridad mayor que lo que Dios nos ha dejado escrito para nuestra dirección, para nuestra enseñanza, para nuestra ministración. Bueno, pues estamos trabajando aquí en 2 Corintios capítulo 9, muy cerca ya de cubrir también 2 Corintios. Quedarán escasos 4 capítulos después de este capítulo 9. Y el tema del dar, de ofrendar, sigue el capítulo 9. Se dan otros principios que son de mucha importancia y que generalmente los recordamos pocas veces. Por eso es que tenemos problemas a veces para dar, ¿verdad? Hay un don, por cierto, de dar, y esas personas que tienen ese don pues sobresalen de la mayoría, de lo común. Pero bueno, aquí se está hablando del dar general, no del don meramente. Así que los principios y leyes que aquí se aplican son de carácter general. Muchas veces nosotros no estamos bien claros de lo que es la voluntad de Dios, porque estamos a veces preguntándonos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios en esto, en aquello. Y estamos esperando que nos hable un ángel, o ver una señal, o esperando un llamado. Si Dios nos quiere llamar, Él lo va a hacer de manera especial y vamos a saberlo. Pero no necesitamos esperar tales cosas. La voluntad de Dios ya está revelada y escrita. Solo hay que seguirla. Y no nos debemos de estar preocupando. Miren, los que hemos sido llamados, luchamos tanto como no tiene idea para rendirnos al llamado de Dios, al llamamiento de Dios. Y los que no han sido llamados están con ansias de ser llamados. Si hay una cosa que puedes saber que ni siquiera le debe de preocupar, es que sencillamente, si tienes ansia, es muy posible que nunca Dios le va a llamar a nada especial. Únicamente debe de hacer lo que ya está revelado, lo que ya Dios le ha dejado en su palabra. Mire que los llamados tenemos que hacer lo que está escrito, más todavía lo extra que el Señor haya puesto sobre nosotros. Y por cierto, un hombre llamado incluye muchos ministerios. Por ejemplo, ¿cuánta gente seguía a David? David fue llamado, pero eran miles los que le siguieron en ese llamado. Entonces, un llamado involucra a mucha gente que participa en ese llamado.
Uno es el responsable, pero los demás tienen parte y bendición en ello. Así que no se preocupe tanto por el llamado. Haga lo que Dios ya le reveló en la palabra y con eso será suficiente. Bueno, quise hablar de esto porque escucho mucho acerca de que ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Pues mire lo que está escrito allí. Esa es la voluntad de Dios, perfecta. No se ande preocupando por lo otro. Lo otro, si Dios tiene un llamado, pues se lo va a hacer. Y yo le aseguro que cuando se lo va a hacer, se va a poner a llorar. No se va a poner a celebrar, se va a poner a llorar. Porque es una carga extra. Pero bueno, a Dios sea la gloria. Bendito el Señor que nos da parte en el llamado de otros también. Esa es una gran bendición. Bueno, voy a darle lectura al capítulo 9. También quise lograr un poquito porque el capítulo es corto y no son difíciles los temas. Yo estudio lo que vamos a exponer y más o menos sé el tiempo que nos vamos a llevar. Así que quise platicar un poquito sobre esto, dado que tenemos un poquito de espacio. Capítulo 9 de Segunda de Corintios. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos de los macedonios y os hallaren desaprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Pues bueno, como les dije, este capítulo está concluyendo lo del capítulo 8 de las ofrendas a los santos de Jerusalén. Y Pablo aquí nos deja claro que debemos de aprender también sabiamente cómo o la logística que necesitamos en las cosas que hacemos para el Señor. A veces tenemos la idea de que si es para el Señor, pues ahí lo dejamos, ahí se va. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Debemos de ser organizados, prevenidos
Y no debemos tampoco, especialmente en lo concerniente, por ejemplo, a, a la liturgia, que son palabras que a mí no me gustan usar porque pues son del dominio de las escuelas bíblicas, pero no son del dominio de las iglesias en general. Entonces las uso solamente por necesidad. Me refiero en la palabra liturgia, me refiero al orden del culto. Hay dos corrientes de pensamiento en cuanto a el orden del culto. En una parte se cree que la liturgia, que es lo mismo, el orden del servicio, debe de ser muy formal, muy organizada, bien planeada. Está correcto. Pero también debemos de estar conscientes que debemos dejar la libertad, especialmente en relación al servicio, al orden de culto, a esa dirección del Espíritu Santo. Inclusive muchas veces el Espíritu Santo nos indica, traemos nosotros un mensaje preparado y por medio de un canto, por medio de la lectura bíblica o recibimos dirección de que lo cambiemos y que expongamos otro mensaje que también tenemos preparado, pero que no era el que previamente habíamos propuéstonos exponer. ¿Y esto a qué se debe? A la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo se puede manifestar en todo, pero eso no significa que no seamos organizados, que no tengamos una buena logística en lo que vamos a hacer, a preparar. Así que aquí es un muy buen ejemplo, por eso estoy hablando de estas cosas, porque aquí es un muy buen ejemplo de cómo Pablo prepara este donativo, esta participación en la iglesia de los Corintios para que, pues, como él dice, no vayamos a ser avergonzados de esta nuestra confianza de que ustedes están listos y que tienen todo preparado. Entonces, hasta en cosas pequeñas a veces hay esa necesidad. Cabe también notar que el verso 2 dice que por el celo de los corintios, otros se vieron animados a participar. Vea el verso 2 en la parte final. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, los ha inspirado a participar en esta obra de amor, en este participar en las necesidades para los santos de Jerusalén. Por tanto, dice el verso 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, pues no es lo mismo verse allí como que fue por exigencia y no por liberalidad, generosidad o alegría, voluntad para dar. Y aquí viene el primero, ya vimos otros, el principio de gracia y otros principios en el capítulo anterior, pero ahora vamos a ver otros dos principios muy importantes, pero muy importantes, que también aprendemos en este capítulo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el capítulo anterior vimos también un principio muy importante, que lo que damos es de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Y por lo tanto, no pueden exigirse lo mismo a todos, pues no todos tienen lo mismo.
Esto debe de ser muy claro y creo que muy seguido violamos estos principios. Pero este principio es de fe, pues nadie puede. En los principios del capítulo anterior son la gracia. Pero en este principio es la fe. Porque usted puede tener mucho, pero es pobre de fe y no va a poder dar gran cosa. Y puede tener poco y dar mucho, porque es rico en la fe. Así que no es el que es rico en lo que tiene, es el que es rico en la fe, pues ese sembrará más por causa de su fe. El punto es que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, pues también generosamente segará. O sea, el que siembra poco, poco recogerá, y el que siembra mucho, mucho recogerá. Es ley. El cuarto o quinto principio, incluyendo los del capítulo anterior, es el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Y el quinto o sexto, según usted los cuente, con alegría. No lo haga con tristeza ni por necesidad. Dios es rico. Nos está dando la oportunidad de sembrar. Pero Él tiene recursos. Él puede usar a cualquier otro para suplir las necesidades de los demás. Pero nos está dando la oportunidad para que podamos sembrar. Pero hay que hacerlo con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. Estos 3, 4 principios son sumamente importantes en el dar. Y olvídese de estar reclamando o estar juzgando que en qué se gastó, cómo lo gastaron. Hermano, ese es asunto de Dios. Ya lo dio usted. Las personas que lo van a administrar, ore por ellas. No las critique, no las juzgue. Ore por ellas para que Dios les dé sabiduría y lo usen de la mejor manera. Esos son los principios. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La voluntad de Dios es que le sirvamos con todo lo que Dios nos da. Con nuestra profesión, nuestro trabajo, con nuestros recursos, con nuestros dones, con toda buena obra. Y dice el verso 9, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios lo está haciendo a través de nosotros. Así que es un honor que podamos ser vasos de misericordia, vasos de su gracia, vasos de bendición. Si esto estuviera presente en nuestro corazón, le aseguro que daremos con alegría, con mucha alegría. Pues es Él el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él nos da los recursos tanto para nuestras necesidades, para comer, como para sembrar. Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y note que aquí se mezcla la palabra justicia. ¿Por qué?
porque la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Pero es como el amor. Recuerda 1 Corintios 13, el amor de Dios es superabundante y es maravilloso. No es como el amor mezquino de nosotros, que se acaba, que se desilusiona, que se enfría, que se lo llevó el tiempo, creo. Por allí un hermano compartió una anécdota. Esas dichosas anécdotas que unas son buenas y unas son demasiado malas, ¿verdad? Tenga cuidado con ellas. Pero es verdad que nuestro amor es pobre en gran manera, nuestra justicia es pobre, limitada. Pero cuando se une con la justicia de Dios, cuando se une el amor de Dios con el nuestro, entonces es superabundante, es precioso, se multiplica. Y dice aquí, Él multiplicará vuestra sementera, ese gozo, esa voluntad para dar, y aumentará los frutos de vuestra justicia. No va a ser mezquino o bien decir, no, ellos no me dan, ¿por qué les voy a dar yo? ¿Verdad? Eso es algo tonto, pero lo hacemos. Entonces hay que evitar eso. Hay que evitar operar en nuestra justicia propia, porque no sirve. Ven lo que dice el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, para que todo lo hagan con abundancia, con liberalidad, con alegría, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. En lugar de estar lamentándose, ay, esos hermanos, no, va a haber acción de gracias. Oh, qué bendición esos hermanos. La gran diferencia. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que lo glorifiquemos. Es muy triste, hermano, que en lugar de que glorifiquemos el nombre de Dios, seamos de vergüenza al nombre de Dios, de oprobio. Es triste, muy triste, pero eso depende en dónde operamos. ¿Vamos a operar en la carne o vamos a operar en el espíritu? Si le servimos a Dios en la carne, créame que va a haber muchos líos, muchas críticas y murmuraciones y juicio y condenación y cuánta cosa negativa. Pero si le servimos en el espíritu, aun aquellos que hablan mal de nosotros serán avergonzados por la evidencia de las obras de gracia que otros dirán, no, ¿qué te pasa? Esa gente sabe dar, esa gente sabe servir, esa gente sí se aman entre ellos. ¿Se da cuenta cuántas acciones de gracia se pueden dar a través de nosotros? Pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y vea la conexión con el Evangelio, porque todo es para gloria de Dios y para que las buenas nuevas de salvación sean anunciadas, sean compartidas. Bendito el Señor.
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Sí, porque cuando que nosotros damos, va a motivarse la gente para orar por nosotros. ¡Qué bendición! De verdad, por eso les decía al principio, si obedecemos a lo que ya nos quedó escrito, establecido, no tendríamos todos los problemas que tenemos, pero nuestra ignorancia de lo que está escrito es la que da margen para que el enemigo esté allí sembrando cizaña, murmuraciones, críticas. Terrible todo eso. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Sí, porque la gracia de Dios se manifiesta, es palpable, es comprobable. Y termina con estas palabras muy lindas: gracias a Dios por su don inefable. Y lo hemos visto en muchas partes. En la mayoría de veces, en los textos allí, en las librerías cristianas, en las casas, gracias a Dios por su don inefable. Y siempre lo interpretamos solamente en el sentido de que el Señor dio a su Hijo un don inefable. Pero pocas veces lo aplicamos y lo interpretamos en el sentido de su gracia. Y lo que aquí se deja ver con toda claridad es que se está refiriendo a la gracia de Dios, a la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, que no se trata aquí de lo que Dios nos ha dado en Cristo solamente. Se trata de lo que nosotros podemos dar a través de su gracia. Porque hemos sido bendecidos, enriquecidos con la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos dar a otros. Y hermanos, no se trata solamente, yo cuando que cantamos este canto, solo Dios hacia el hombre feliz, y dando a Dios hacia el hombre feliz, que siempre lo aplicamos en cuestiones monetarias, cuestiones económicas. No, hermano. También bendito sea el Señor cuando damos tiempo para el Señor. Que damos de nuestro tiempo para servir. Así que no es solamente si yo tengo dinero. No. Es si yo tengo ese gozo, esa alegría, ese deseo de servirle con mi tiempo. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos tiempo. ¿Sabe por qué a veces decimos, no, es que no tengo tiempo? Porque el diablo nos roba todo el tiempo. Y nos lo roba en cosas tontas completamente. Pero en fin, aquí termino y le toca a cada uno hacer juicio de sí mismo, juzgarse a sí mismo y darse cuenta cómo estoy yo en mi vida espiritual con respecto al dar. No solamente ofrendas, diezmos, no. Mi vida, recuerde que ayer el primer principio es: y se dieron a sí mismos. Y si nos damos a nosotros mismos, pues vamos a poder hacer mucho. Pero si aún nosotros no queremos rendirnos al Señor, todo se nos va a hacer difícil. Pues bueno, yo espero que estos principios traigan mucha bendición a la vida de todos los creyentes. Y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, recíbalo ahora mismo. Dele gracias a Dios por su don inefable de salvación. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón.
compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.